Los problemas de salud mental afectan a millones de personas en todo el mundo. Desafortunadamente, los conceptos erróneos sobre la terapia a menudo desalientan a las personas a buscar ayuda. También contribuyen al estigma que rodea los problemas de salud mental e impiden que las personas aprendan más sobre los servicios de profesionales de la salud y que acudan a ellos. Las personas que nunca antes han visto un psicoterapeuta o que han tenido malas experiencias en el pasado pueden tener conceptos muy erróneos sobre lo que es la psicoterapia. Todo esto se mantiene a través de los programas de televisión, por lo que el día de hoy desmentiremos algunos de los mitos más comunes dentro de la psicoterapia. Número 1. Te acuestas en un sofá mientras hablas con un psicoterapeuta que está tomando notas. Existe la idea errónea de que si vas a terapia te acostarás en un sofá, mirarás al techo y hablarás mientras una persona con traje se sienta cerca de ti y escribe en un blog de notas. Este es a menudo el tipo de imagen evocada por Sigmund Freud y los orígenes de la psicoterapia. El entorno terapéutico típico es muy parecido a su sala de estar, donde ambas partes se sientan en cómodas sillas sin barreras entre ellas. Los buenos terapeutas podrían preguntar si la distancia es cómoda y se abstienen de tomar notas hasta después de la sesión para poder estar presente con los clientes. Número 2. La psicoterapia es principalmente hablar. Esto pasa muy frecuentemente en programas de televisión, en donde los terapeutas simplemente escuchan a los clientes desahogarse, asienten con la cabeza en señal de aprobación y le dicen al cliente lo que significa todo aquello que le está sucediendo en lugar de obtener las propias interpretaciones del cliente. Las terapias de hoy son basadas en el diálogo y la participación activa del cliente en la resolución conjunta de problemas. Juntos, el psicoterapeuta y el cliente identifican problemas, establecen metas y monitorean el progreso, a veces con tareas y asignación de lectura como parte del proceso. Número 3. Los psicoterapeutas pueden recetar medicamentos. Los psicoterapeutas están capacitados en la habilidad de ayudar a los clientes a resolver sus problemas. Los psiquiatras son médicos que generalmente limitan sus prácticas a recetar y monitorear medicamentos psicotrópicos mientras trabajan en conjunto con psicoterapeutas que realizan la terapia en sí. Número 4. Los psicoterapeutas hacen que los clientes se sientan mejor inmediatamente después de cada sesión. Los clientes no son automóviles y los terapeutas no son mecánicos. Los clientes son participantes activos, mientras que los terapeutas les ayudan a afrontar y descubrir lo que les molesta. Ese proceso lleva tiempo y puede ser difícil, pero los terapeutas mejor capacitados pueden guiar a los clientes a través de la tormenta hacia la calma. Número 5. La terapia lleva mucho tiempo. Algunos problemas complejos pueden requerir tiempo para resolverse. Para muchas personas, entre 10 y 20 sesiones son suficientes, incluso para los problemas con los que ha luchado durante años. Para otros, puede llevar más tiempo, pero dentro de 5 a 10 sesiones debería tener una idea de si un terapeuta es el adecuado para usted. Número 6. Un terapeuta es solo un amigo al que le pagan. Podrías estar pensando, ¿quién necesita un terapeuta cuando puedes salir a tomar una cerveza o una taza de café con las personas que mejor te conocen? Un terapeuta debe ser alguien en quien usted confíe. Es de esperar que su terapeuta calificado sea alguien cuya compañía disfrute, ya que encontrar esta buena combinación es probablemente el componente más importante para una terapia exitosa. Pero no se equivoque, su terapeuta es un profesional. Se requiere una formación clínica rigurosa para convertirse en un psicoterapeuta con licencia. Los terapeutas calificados de todas las disciplinas están sujetos a un estricto código de ética que les exige mantener prioridad el mejor interés de las personas a las que sirven.
Número 7. Las personas que van a terapia son inestables, débiles o están locos. Tomar la decisión de ir a terapia no es algo para tomar a la ligera, pero es importante tener en cuenta que elegir una terapia no se refleja negativamente en usted en lo más mínimo. Más bien indica que es fuerte, que está dispuesto a analizar detenidamente sus pensamientos y comportamientos, y que está preparado para ser desafiado en un entorno seguro para hacer ajustes que puedan mejorar su vida. El cliente de terapia promedio lucha con muchos de los mismos problemas con los que todos luchamos a diario: relaciones, dudas, confianza, autoestima, estrés ante el trabajo y la vida, transiciones de la vida, depresión y ansiedad. Su terapeuta puede ayudarlo a explorar y descubrir las causas subyacentes y brindarle apoyo con un entusiasmo a medida que crea hábitos más productivos y trabaja para alcanzar sus metas. Por lo tanto, si ha considerado la terapia, pero le preocupa el estigma que le acompaña, tenga en cuenta que analizar en profundidad su responsabilidad con su salud es un trabajo duro y requiere coraje y fuerza. Es lo opuesto a la debilidad. Y la recompensa es su máximo bienestar. Así que ya lo sabes, estos son algunos de los mitos más comunes dentro de la psicoterapia. Mi nombre es Miguel García. Hasta luego.